Bueno, jóvenes, vamos a ver entonces algo de lo que estaba pendiente para nosotros y vamos a ver este temita de los vasos sanguíneos. El tema de la mama prefiero dejarlo para presencial porque ese sí requiere que yo les muestre mucho la morfología de los tumores y bueno, tumores no, porque hay muchas cosas ahí, así que pues decidí hacer este cambio para poder esta parte cardiovascular de forma virtual, porque en verdad este es más que todo teórico, sinceramente no amerita tanto imágenes histológicas y eso, así que pues se puede discutir de esta manera perfectamente bien. Bueno, este tema aborda mucha relación con la trombosis que vimos en algún momento, se relaciona mucho pues porque los vasos sanguíneos pues son sea, uno piensa que si en el corazón, que si el cerebro, que si los riñones son causa importante de enfermedad, sobre todo cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, pero realmente son en los vasos de estos órganos los que dan problemas. O sea, un paciente se infartó. O sea, el corazón parece ser el epicentro del problema, pero realmente son las coronarias lo que está causando molestia allí. Entonces, pues parece ser poca cosa la enfermedad vascular, pero realmente es la que está detrás de todos los grandes males que hoy en día nos matan y nos aquejan en el orden que corresponda. Entonces, pues como ya te dije, ¿no? La enfermedad vascular, ya sea arterial o venosa, es un problema. Pues cuando uno de estos vasos se tapa, viene entonces la obstrucción con la isquemia, con todos estos fenómenos que lo bueno es que hasta este momento del partido ya no hay que mencionar con tanto ímpetu, porque ya conocemos bastante bien cómo se manejan, ¿no? Es importante para esta clase que tú tengas bastante claro cómo funciona el concepto este de la circulación del corazón. Conozcas que las venas cavas van al corazón derecho, la aurícula derecha siendo más específico, de ahí pasa esa sangre al ventrículo derecho, de ahí se bombea a la arteria pulmonar, de ahí se reoxigena esa sangre en los pulmones y regresa a la aurícula izquierda vía las venas pulmonares. De ahí pasa eso al ventrículo primero la aurícula izquierda, después el ventrículo izquierdo, y ahí se bombea esa sangre hacia la aorta y esa sangre arterial oxigenada pasa entonces hacia los tejidos más periféricos y ahí entonces se pasa este oxígeno, se intercambia los tejidos y la sangre vuelve y se desoxigena. Entonces es importante que tú tengas esos conceptos de cómo funciona el ciclo del corazón lo más claro posible. También es importante que tengas el contexto histológico de tus vasitos bastante claro. Recordar que las arterias son las que manejan la presión, por lo tanto, hay una túnica media, que es el músculo liso, que es más prominente en las arterias, y también hay láminas elásticas, ¿no? Mientras que en las venas hay más tejidos conectivos de la túnica adventicia y también va a haber poquito músculo en la túnica media, porque obviamente las venas manejan presiones mucho menores si las fuéramos a comparar, por ejemplo, versus su contraparte arterial. O sea, a pesar de que ambos son vasos sanguíneos, eso es completamente cierto, las enfermedades venosas y las arteriales no son las mismas y tiene mucho que ver el temita este de las presiones. Se ve que las venas, sobre todo, las más grandes, sí tienen más músculo liso, pero nunca al nivel y la organización de su contraparte arterial. ¿Ok? Y repito, voy a ser reiterativa en esto, porque obviamente las presiones que se manejan en ambos sistemas son totalmente distintas. Y esas diferencias se traducen a su vez en los distintos tipos de enfermedades que encontramos en estos diversos sitios anatómicos. Recordemos que las arterias más grandes son las elásticas, las aortas y sus ramas son principalmente arterias elásticas. Con el tiempo, todas estas arterias sufren algún grado de cambios degenerativos, pero entonces el paciente es diabético o hipertenso, que pues prácticamente es la norma en nuestros tiempos modernos. Las arterias musculares, como la renal, como las coronarias, también son un sitio importante de enfermedad. Y las más chiquititas, pues las arteriolas y la microcirculación, pues son las que ofrecen algo de resistencia al momento del flujo de sangre. En la contraparte venosa,
Ya sabemos que las vénulas postcapilares son necesarias durante el proceso de la diapédesis, de la respuesta inflamatoria y durante la fuga esa vascular que se forma cuando hay edemas tipo exudado y que bueno, las venas pues más que todo se comprimen y pues se evita que el retorno venoso se dé adecuadamente. El tema de la compresión pues es bien variable porque pues hay diversas cosas que pueden llegar a comprimir una vena, desde un tumor hasta un útero de una mujer embarazada. Bien, lo primero que veremos es quizás la más lógica, la más obvia, que es la hipertensión arterial. Solamente la voy yo a resumir como hipertensión y realmente aquí vamos a ver ciertas cosas desde el punto de vista patológico, porque obviamente esta es una enfermedad clínica, o sea, no hace falta un patólogo, por Dios, para el diagnóstico de presión arterial. Es más, si te quieres ir más a lo fino, ya yo ni siquiera sé tomar presión arterial, a mí se me olvidó todo eso para hacerle paso a un montón de conocimientos que un médico clínico ni siquiera por ahí se imagina tener. O sea, las cosas que yo sé, yo les enseño a ustedes una parte mínima. Realmente las cosas que yo sí que tengo que hacer en mi práctica van mucho, mucho, mucho más allá. Por lo tanto, pues me corresponde mencionar este tema, pero no discutirlo como tal, porque esto es una enfermedad más que todo en el terreno de la medicina clínica. Mi medicina es de diagnóstico. La hipertensión, pues sobra decir que es un problema grande, importante, y es un problema porque la hipertensión no duele, es asintomática. Cuando la hipertensión entonces debuta con síntomas, ya ahí ya tú tienes problemas. O sea, entonces, pues todo lo que es enfermedad, esto de tipo cardiovascular, todo lo que es infartos, cardiopatía hipertrófica, enfermedad renal, enfermedad cerebrovascular, falla cardíaca, tú te vas a ver el paciente ese y muy probablemente el tipo es hipertenso. ¿Qué? Es más raro es que no sea hipertenso. Imposible no, porque aquí nada es 100% sí ni 100% no. Pero cuando tú vas a estas enfermedades crónicas degenerativas, cada una de ellas, de alguna u otra forma, guarda relación con la hipertensión arterial. Por eso es que es importante tener claro que pues esto sí existe y que pues no es un juego la hipertensión. El hecho de que no duela no quiere decir que sea una tontería. ¿Por qué nos da problema? Porque no sabemos por qué ocurre. ¿Ok? Hay un montón de vías moleculares eh, intrigantes que se relacionan con el desarrollo de hipertensión, pero como tal, cómo se digieren, cómo se evitan, eso todavía es un tema intenso de investigación y descubrimiento. Probablemente al final del día, nuestra hipertensión arterial moderna que conocemos es producto de nuestros propios estilos de vida, muy probablemente. Entonces, al final del día, pues, modificarla sería modificar radicalmente nuestros estilos de vida y pues eso no es imposible, pero pues está bastante difícil llegar a una meta de ese tipo. Al final del día, como se ha mencionado, pues sí hay un componente de predisposición genética y un componente de factor ambiental que llevan al desarrollo de hipertensión. Por ejemplo, eh, yo me tomo la presión ahorita, vamos a decir que está normal, pero de aquí a un año yo subí de peso 200 libras, o sea, tengo evidente obesidad. Y yo me tomo la presión y soy hipertenso. Quiere decir que yo tenía predisposición genética que fue desenmascarada por un evento del ambiente, siendo este evento del ambiente mi aumento de peso, ¿ok? Que no solamente es aumento de peso, es modificación de los tejidos, tantas cosas. Y bueno, también pudiera aplicar lo contrario, no soy hipertenso, ya estoy mal, estoy enfermo. Bueno, vamos a comenzar bajando de peso y ponte que baje de peso y ese bajón de peso va a coincidir o debe coincidir con una regulación de la presión arterial. Entonces, es una enfermedad multifactorial, una predisposición genética y un elemento del ambiente que la va a gatillar. Según el libro, 25% de la población es hipertensa, o sea, una de cuatro personas, y sobre todo es más importante porque la vemos más en las personas de raza negra. Pero el problema es que la hipertensión arterial no duele, y como tú vas a ver, el paciente tiene es una consecuencia grave de su enfermedad de base, ¿ok?
Y por lo tanto es una meta de la salud pública el manejo de la presión arterial asintomática. O sea, ya yo soy hipertenso, bueno, yo tomo medicamento, hago dieta, hago ejercicio, de manera que yo controlo, manejo esa presión arterial que está elevada. Porque probablemente no se va a curar, porque pues yo tengo mi predisposición, pero la meta no es curarla, la meta es controlarla. Eso es una meta de la salud pública. Créeme que es mucho más barato manejar en caso de un paciente hipertenso, que ese paciente hipertenso venga al cuarto de urgencia con una enfermedad cerebrovascular o con un infarto del corazón. Eso ahí es mucho más caro y solamente lo estoy dirigiendo al tema económico. Ni siquiera entraría yo en lo otro que pues ya tú te puedes imaginar por qué es mucho más cara, mucho más costosa, no solamente dinero, la cura que la prevención. Bueno, habiendo dicho eso, pues nuevamente no es mi materia. Tú tendrás otras materias que hablen más de esto. Yo solamente te lo menciono para que te vayas moldeando tu pensamiento, ¿no? Paciente, de ¿por qué es hipertenso? Bueno, el gran grueso de los pacientes, 90, 95, quizás el 100, llegando al 100%, son pacientes con una hipertensión idiopática. Idiopática quiere decir que yo estudié al paciente y no encontré nada que explicara por qué es hipertenso. O sea, inexplicable, y ni modo, pues es hipertenso y pues hay que manejarlo. Un 5% de ese gran grueso sí tendrá una causa subyacente. Esta semana, ¿qué pasó? Porque hoy es domingo, ¿ah? Bueno, si la semana que pasó, yo tuve un tumor que se llama un feocromocitoma, que es un tumor de la médula adrenal, es un tumor que produce mucha catecolamina. Entonces, si el paciente produce mucha catecolamina, va a tener todo su sistema cardiovascular acelerado. Entonces, esa es una causa de hipertensión que cuando el paciente le operan el feocromocitoma, su hipertensión debe mejorar. O sea, pero es un tumor raro. Habiendo dicho eso, es el primero que me toca, por cierto. Yo sí he visto, pero que me toca a mí, pues no. Cuando tenemos la parte de las hormonal, la parte endocrino, paciente con mucho corticoide en el contexto de enfermedad o síndrome de Cushing, también suele ser hipertenso. Si le corrige esa parte hormonal, debe mejorar. Paciente con hiperaldosteronismo, ¿por qué es hipertenso? Bueno, pues porque el tipo produce mucha aldosterona, absorbe mucho sodio y a su vez absorbe mucha agua. Entonces, ¿a dónde se va? A los vasos sanguíneos. Entonces, lógicamente, el paciente va a ser hipertenso. ¿Ok? De ahí te explica por qué tú en tu curso de farmacología conocerás diuréticos que se oponen a los efectos de la aldosterona. ¿Ok? Porque la aldosterona absorbe mucha agua y ese paciente, pues, si no se controla eso, va a estar hipertenso. La estenosis de la arteria renal, ¿por qué hay hipertensión? Porque si la arteria renal está apretada, el riñón percibe que le llega menos sangre y entonces diligentemente él activa su sistema renina, angiotensina, aldosterona y ya hasta este punto no hace falta que yo eche para atrás, que es todo lo que ocurre con esto. Ya ese temita lo hemos dado y por eso más o menos los conceptos me parece a mí que deberían estar lo más claros posibles hasta este punto. Si no es así, pues te toca a ti ver cómo te pones al día y ver cómo estudias estas cosas, porque estas cosas están todas de alguna u otra forma relacionadas. Entonces, el paciente hipertenso idiopático, pues le puedes estudiar cómo está el tema del sodio. Puede ser que el tipo esté reabsorbiendo mucho sodio, tema de aldosterona, por ejemplo, el paciente va a tener demasiado volumen, claro que va a estar hipertenso. Lo otro es ver la parte del tono vascular, que esa es la parte esta adrenérgica. Va a tener un tono vascular aumentado porque el tipo produce muchos elementos que favorecen vasoconstricción. Por ejemplo, yéndome al tema del feocromocitoma, quizás, por ejemplo. Entonces, pues, yo sé que estos medicamentos que también tú verás en farmacología o ya viste, esos bloqueadores alfa, beta bloqueadores, esos son indicados en ciertos pacientes hipertensos, junto con diuréticos, dependiendo de qué tan hipertenso sea el paciente. Yo nada más lo menciono por encima porque la verdad es que eso no es mi área ya. Yo no veo medicamentos ni tampoco veo pacientes. Tengo un paciente con genes que alteran la excreción de sodio, pues ahí no puedo hacer nada. No podemos modificar todavía la parte genética. Y ponte que tiene el paciente algo de esto y encima lo sumas
a elementos del ambiente. El tipo consume sal en exceso. Por ejemplo, eso cuando tú compras un arroz, el arroz lo preparan ya con sal, le echas salsa al arroz y encima le echas ketchup. Sal sobre sal, sobre sal, sobre sal. O sea, por Dios. Entonces, pues, repito, gran parte de estas cosas están cimentadas o establecidas en nuestros estilos de vida que son pues cuestionables. Pacientes obesos, la obesidad pues cuando no hace grón, paciente está muy estresado, paciente libera demasiada catecolamina de base, paciente fuma, el tipo es demasiado obeso, demasiado gordo. Pues todo eso va a hacer que el paciente probablemente sea hipertenso, entre otras cosas, por cierto. Bien, repito, yo no te hablo de medicamento, de cómo se toma, de cómo se clasifica, porque eso le corresponde a otro curso, ¿no? Yo a mí me corresponde hablar de mecanismos patológicos, fisiopatológicos, si así lo quieres ver, cómo se produce la enfermedad. Bien, otro tema que sí quizás es más de patología es la aterosclerosis. Cómo se produce es lo que realmente me interesa a mí. O sea, aquí sí es importante que nos recordemos nosotros los elementos de la teoría de Virchow, ¿no? La lesión vascular sostenida, ¿ok? Lesión vascular persistente, no la que ocurre una sola vez, sino la sostenida es un elemento probablemente el más importante de la teoría de Virchow. Lo otro es flujo sanguíneo anormal y los estados de hipercoagulabilidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene que ser lesión persistente? Porque si yo me corto ahorita un dedo y sangro, no es que yo tengo una lesión vascular que vaya a una trombosis, ¿no? O sea, mi vaso se repara y ya. Hasta allí llegó el asunto. Si ocurre este fenómeno una vez, mi vaso se repara y ya. ¿Ok? El problema es cuando la lesión es persistente, ¿ok? Una lesión patológica que sí va a llevar a un remodelamiento crónico, permanente y progresivo del vaso, ¿ok? Ese estímulo sostenido va a hacer que el vaso cambie, porque el vaso se lesiona, se repara, se lesiona, se repara, se lesiona, se repara, y poco a poco el lumen del vasito ese se hace más chiquito, se comienza a obliterar. Entonces ese vaso sufre cambios debido a esa lesión celular persistente. Se altera la matriz extracelular, se altera el músculo lisovascular, se engrosa el vaso, llegan muchos fibroblastos que proliferan, como una cicatriz, ¿ok? Como la cicatriz que conocemos nosotros en algún momento, solamente que el problema es que la cicatriz aquí en el vaso ocupa espacio, ¿ok? Espacio que es para que la sangre pase. Y si la sangre pasa por un espacio obstruido o limitado, entonces el flujo sanguíneo va a ser turbulento, va a ser anormal. Entonces en este momento, pues tira línea qué es lo que está ocurriendo dentro de estos vasos que están enfermos de forma secundaria a una lesión endotelial vascular que es persistente. El vaso se va a reparar, se va a dañar, se va a reparar, se va a dañar, y esa reparación constante lleva a que se forme una nueva túnica íntima, ¿ok? En ese momento, el vaso está en un estado proinflamatorio, con citoquinas, con leucocitos, con mediadores, pero el problema es que el vaso, si tú lo dejas quieto, el vaso finalmente se puede remodelar y quedar como nuevo. Pero si la lesión es persistente, entonces el vaso va a tener un daño crónico, ¿ok? Daño crónico que en el contexto arterial, el ejemplo más adecuado es la ateroesclerosis, que es lo que nosotros, por ejemplo, metemos esta aorta, dos aortas, esta está normal, limpiecita, y todo este montón de lesiones que sobresalen de la pared interna de la aorta, todas son placas de ateroma. Habiendo dicho esto hasta este punto, uno cree que la aterosclerosis solamente afecta a las coronarias. No, la aterosclerosis afecta a todas las arterias, incluyendo a la aorta. ¿Ok? Obviamente la aorta es tan grande que pues y ahí no es tanto problema la obstrucción. Pero en una arteria chiquita como la coronaria, la historia es completamente distinta, ¿no? Entonces, como tal, en la aterosclerosis, lo que nos preocupa es una lesión de la túnica íntima que va a alterar el flujo dentro de la arteria en cuestión. A esa lesión la vamos a llamar hasta este punto la placa de ateroma. Y la placa de ateroma predispone un flujo turbulento.
que el flujo, si no haces nada, llega a ser tan turbulento que puede romper la placa de ateroma y cuando se rompe una placa de ateroma, se forma un trombo, ¿no? Y yo creo que cuando se forma ese trombo, ya tú sabes lo que viene bajando sin ningún tipo de oposición. Ese trombo crece, crece, crece y lo que ocurre súbitamente es la obstrucción del vaso que lleva a que el vaso se obstruya 100% y en ese punto el paciente se va a infartar. Eso es lo que no queremos, por cierto, ¿ok? ¿Cómo se evita esto? Atajando lo más temprana posible la formación y progresión de esa placa de ateroma. La aterosclerosis no solamente afecta al corazón, ¿no? Todo lo que es enfermedad cerebrovascular, todo lo que es enfermedad vascular periférica, enfermedad renal, o sea, todas esas enfermedades vasculares arteriales tiene que ver de alguna u otra forma, directa o indirectamente, con algún grado de aterosclerosis. La aterosclerosis es un problema de salud pública porque pues con el tiempo, cuando debuta con una consecuencia, la consecuencia suele ser de mucha consideración clínica para el paciente. Es aquí principal causa de morbilidad y mortalidad en los países desarrollados. ¿Por qué? Porque la aterosclerosis es el inicio del infarto, que el infarto al corazón, que pues es la primera causa de muerte en el contexto cardiovascular, nace de una aterosclerosis. ¿Ok? Esa placa, pues cuando progresa, se vuelve una placa suave, vulnerable, con mucha inflamación, mucho colesterol, mucha necrosis. Entre más suave, más propensa a romperse. Y en lo que se rompe o sangra, viene lo que ves aquí, ¿no? ¿Ok? El blood clot, que es el trombo. El trombo obstruye la arteria y lamentablemente allí ya no hay mucho que hacer, no hay vuelta atrás. El paciente se va a infartar. ¿Ok? Y todo eso ocurre, repito, por una placa que se rompió, que permitió que el flujo sanguíneo fuera lo suficientemente turbulento para permitir que ocurriera un cambio de este tipo de magnitud. Entonces, pues el problema es que la placa se rompa. Mira que pues no es que la placa sea buena, ¿ok? Pero el problema per se no es la placa. El problema es que la placa se rompa, ¿no? Y entre más grande es la placa, más turbulencia hay y más propensa, no sé si propensión existe, más propensa es la placa a romperse y entonces a trombosarse esa pobre arteria. Entonces, eso sí es un mal moderno, porque hasta que la placa de ateroma no obstruya más o menos el 70% de la arteria, al igual que la hipertensión, no duele, no molesta. Cuando duele la placa de ateroma, la obstrucción arterial duele, es porque ya tienes un buen porcentaje de la arteria obstruida. Entonces, vamos a lo mismo, ¿no? Más inteligente, más barato, más económico, más sensato, era prevenir que curar, ¿ok? La misma lógica con la hipertensión. En su momento lo que nos mataba a nosotros, en su momento me fue hace 10 no 10 no, hace 50 60 70 quizás 100 años, a las infecciones, la desnutrición, pero hoy en día no, hoy en día todo eso está controlado hasta cierto punto y lo que sí nos mata son nuestros propios estilos de vida que se acompañan con esa aterosclerosis y esa isquemia al corazón, que la isquemia la veremos nosotros en la próxima clase del corazón como tal. Entonces, pues, la aterosclerosis es una enfermedad que se asocia a nuestros estilos de vida, nuestro sedentarismo, nuestra obesidad, nuestra dieta. Ni modo, ahí sí yo no puedo decirte que no, porque sí es una realidad de la salud pública, los estilos de vida que nosotros llevamos como sociedad. Yo no soy inocente de eso. No me preguntas a mí, hey, ¿tú haces ejercicio? No. Y peor que eso, no voy a hacer y no me interesa hacer porque mi tiempo de hacer ejercicio, mi tiempo teórico, es tiempo de producir dinero, dinero que necesito para mantener un techo sobre mi cabeza porque barato no es. Y cuando les toque a ustedes, va a estar más caro porque esa es la tendencia económica a nivel mundial. Yo no estoy diciendo que esto esté bien, yo estoy diciendo que es lo que hay, ¿ok? Lo que hay es que necesitamos plata y esa plata se produce en un contexto sedentario. Entonces yo no te voy a decir que no, que yo corro todos los días media hora, voy al gimnasio. No, porque si no estoy trabajando, ese tiempo teórico es entonces para
descansar. Repito, no estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que pues toca hacer el análisis y darse cuenta que todos somos de alguna otra forma parte del problema. ¿Qué otras cosas se pueden dar para aterosclerosis? No se pueden dar, se pueden relacionar con, bueno, la historia familiar. Siempre si mi papá tiene aterosclerosis e infarto, no voy a decir que es mi papá, por cierto, el papá de mi vecino, pues entonces mi vecino está en mayor riesgo de desarrollarlo. Todo aquí tiene un factor heredofamiliar. Tu papá es hipertenso, diabético, tiene hipercolesterolemia, probablemente tú la desarrolles con más probabilidad que una persona con un papá o mamá que no tenía este tipo de factores de riesgo. La edad siempre, ¿no? Esas son puras enfermedades de pacientes viejos, pero con la edad los tejidos de los vasos, en este caso, pero la respuesta es todos los tejidos, se van degenerando, ¿ok? Sufren cambios degenerativos que cada vez son más difíciles de reparar. Y lo mismo, la placa ateroma crece con el tiempo, se desarrolla con el tiempo. Por eso que pues tú esperas un infarto en una persona de 50 años en adelante, no en un paciente de 15 años, por Dios, ¿ok? Eso ocurre en un paciente joven, algo ocurrió ahí que no es la norma. Y lo otro es por cosas que no te puedo explicar yo, las mujeres, una mujer en edad reproductiva es extremadamente raro e improbable que se infarte, porque sus estrógenos las protegen. ¿Por qué? Bueno, porque así lo quiso Dios. Eso no te lo puedo explicar yo. Digamos que eso es una ventaja natural selectiva. La biología busca proteger a la mujer porque la mujer es la que efectivamente puede reproducirse como tal, puede multiplicarse. Digamos que esos estrógenos en ese sentido las protege de muchas cosas siempre y cuando esté esto en edad reproductiva. ¿Por qué? Porque agarras a mujeres mayores que utilizan terapia de reemplazo de estrógeno y no se ven este tipo de beneficios. Eso también es importante pues mencionarlo. Te pongo aquí la tablita esta de la presión arterial, porque pues obviamente entre más hipertenso es el paciente, peor van a ser las consecuencias en el contexto de ateroesclerosis. ¿Qué otras cosas predisponen a esto? El tema de la hiperlipidemia. Por eso estoy que, bueno, voy a hacer unos laboratorios y me tienen que medir el colesterol. ¿Para qué? Bueno, colesterol no es malo. Nosotros alguna vez vimos que el colesterol es parte importante de nuestras membranas celulares. El problema no es el colesterol, el problema es el exceso de colesterol. Y aquí viene un concepto clásico de la medicina que no es que es tan correcto, pero bueno, es la forma más fácil de aprenderlo. Lo que sería el colesterol malo y el colesterol bueno. Realmente ninguno es ni malo ni bueno, ¿ok? Lo incorrecto o lo que causa enfermedad es que existan en proporciones desbalanceadas. El LDL es tristemente conocido como el malo, repito, no es que sea malo, porque él agarra el exceso de grasa y la deposita en tejidos que no debería ser, siendo un tejido que resiente mucho esto, la pared de tus arterias coronarias. Mientras que el HDL es el bueno, porque él agarra estas grasas, este colesterol, se lo lleva al hígado y allí se metaboliza y se excreta a través de la bilis. Entonces uno es malo porque uno acumula colesterol en el cuerpo y el otro es bueno porque el otro lo que hace es que hace que ese exceso de colesterol se excrete a través de la bilis. Entonces, pues, mira que chuzo, ahí sí no me acuerdo cuándo fue que yo me hice eso, pero si yo me hago un colesterol ahorita y yo tengo LDL alto y HDL bajo, quiere decir que tengo que modificar cosas, porque quiere decir que metabólicamente yo estoy descompensado y rumbo a ir peor, ¿no? Entonces es importante prestar atención a este tipo de laboratorios. Obviamente una dieta alta en colesterol va a ser malo. Repito, no es malo consumir grasas. El problema es consumir grasas en exceso, ¿ok? Hay estos ácidos grasos buenos, que son esos omega 3 que encuentras en los pescados sobre todo, y siempre vas a ver estas grasas poliinsaturadas. Estas son malas porque esas se acumulan y son difíciles de excretar. Las encuentras en que si las margarinas, que si los dulces estos prehorneados, esas sí son colectivamente perjudiciales. Las encuentras, por ejemplo, en los chetos, en los platanitos en bolsa. Lo más bueno, la comida más buena suele ser la que tiene más elementos perjudiciales. Eso, pues, es bien curioso en nuestra cultura, en nuestra sociedad. ¿Qué, qué otras cosas me pueden a mí predisponer
aterosclerosis, en este caso no hacer ejercicio, ¿ok? Consumo moderado de alcohol. La palabra moderada con respecto al alcohol es sumamente difícil de definir. Eh, Aquí hay unas definiciones de psiquiatría sobre qué es consumo moderado de alcohol. Eso excede mi alcance, así que pues yo no hablaré de eso. Pero yo leí alguna vez algo que pues moderado con respecto al alcohol es que tú te puedas levantar al día siguiente sin consecuencias desagradables e indeseadas de la resaca. Si tú te levantas con resaca, como le llamamos nosotros colectivamente aquí, culturalmente goma, perdón, colectivamente no, culturalmente goma, si tú tratas con goma, tú estás tomando demasiado, ¿ok? No estás moderado, estás excesivo. Pero si tú te levantas tranquilo después de tomar algo, quiere decir que tu cuerpo lo maneja y lo tolera bien. Habiendo dicho eso, yo no estoy aquí exhortando ni promoviendo el consumo de alcohol. Simplemente estoy diciendo que, pues, debe ser moderado si lo vas a consumir. Digo, no, es que quien no toma alcohol, por Dios. Culturalmente es una bebida que está bastante bien tolerada por la sociedad. Digo, ¿qué voy a hacer yo? Así es como trabaja la sociedad y punto. Lo ideal sería cero, pero bueno, no voy en contra de cosas que no se pueden tolerar o que no se pueden manejar en este sentido. Con el tabaquismo la historia es diferente, ¿no? El tabaquismo sí, cero. Allí sí no hay ningún tipo de tolerancia. Si estuviéramos en vivo, aquí surgiría el clásico planteamiento de el cigarrillo electrónico, que de veras que pues no sé cómo hizo el fabricante la publicidad, pero es un movimiento entre los jóvenes, ese aparatito que pues hay que reconocer que es una idea multimillonaria, ¿ok? Pero así como es de productivo en términos de dinero, así mismo es perjudicial. O sea, es peor que el cigarrillo normal, este cigarrillo electrónico. No es que uno sea mejor que el otro, ambos son malos, pero este es peor y tú te puedes poner a leer porque ese sí causa lesión pulmonar aguda y catastrófica. Entonces, pues yo creo que la conclusión aquí sería fumar nada. Ahí sí, pues, no hay tal cosa como fumar con moderación, ¿no? Lo otro es, digo, si tú eres gordo, obeso, está bien, pues. ¿Quién no tiene barriga, por Dios? Eso sería normal. Tampoco es que tú vas a un tipo fitness, no sé qué, mínimo mi Universo o Mr. Panamá, pero sí controlar en lo que se pueda el peso. Controlar, moderar, ¿ok? Y lo otro es, pues, tus colesteroles, controlarlos, tus LDL, HDL, monitorizar eso y mantenerlo sobre control, eso te ayuda mucho a tratar de prevenir una progresión de una placa de ateroma. O sea, son cosas que parecen tontas, pero de veras que sí ayudan mucho a prevenir este tipo de enfermedades. Por ejemplo, mira tu enfermedad cardiovascular, o en este caso salud cardiovascular. Todas las cosas que giran en torno a ella. El tema familiar genético, el tema de sedentarismo, obesidad, todo lo que es con diabetes, hipertensión, insulina, todo lo que es con dislipidemia, todo lo que es el tema renal, todo eso se relaciona de alguna u otra forma con la enfermedad y con la progresión de aterosclerosis. Y son elementos que se pueden modificar. El colesterol no solamente se obtiene de la dieta, tu hígado y el mío también producen colesterol. Por eso es que hay pacientes que por mucho cambio que hagan con ejercicio, con dieta, esos pacientes pues no van a poder controlarlo. Entonces, en esos pacientes sí toca terapia farmacológica con las famosas estatinas, que inhiben la producción de colesterol endógena por parte del hígado, perdón, porque inhiben a la HMG o enzima A reductasa. Las estatinas, que asumo que te han mencionado en tu curso de farmacología, o en algunos momentos de tu vida, son las famosas, la más famosa, la simvastatina, ¿ok? Medicamento bastante útil, bastante barato, bastante accesible en cualquier eh, farmacia. Es bastante popular porque sus efectos son beneficiosos para el paciente que tiene problemas para controlar este temita de enfermedad cardiovascular. Obviamente, como tú verás en tu curso de farma, ningún medicamento es inocuo, ninguno es milagroso, ninguno funciona, todos tienen efectos adversos y bueno,
Ahí tú sabrás cuál es el principal efecto adverso de las estatinas. Eso no te lo voy a decir yo porque pues eso excede el alcance de este curso. Bien, lo otro es, yo soy hipertenso, controlar mi hipertensión. Porque si yo tengo una placa de ateroma y yo soy hipertenso, el flujo va a pasar de ser turbulento a ser doblemente turbulento. ¿Ok? Y el paciente con aterosclerosis suele ser hipertenso, así que pues estás ahí precipitando al máximo que la placa se rompa y ven entonces el evento trombótico catastrófico. ¿Ok? Obviamente ya dijimos tabaquismo por razones múltiples que pues hay una clase entera que no es aquí, que habla de por qué el tabaquismo es tan malo. Eso es una clase magistral, pero el tabaquismo también activa mucho, por tema de la nicotina, estimula mucha producción de catecolaminas, que pues se traduce eso en que vas a estar hipertenso, vas a estar taquicárdico, vas a estar con mucha fuerza de contracción del corazón. Todo eso se asocia a mayor progresión de la placa de ateroma, ¿ok? Por decirte algo, obviamente hay mucho más que hablar al respecto. Y si eres diabético, lamentablemente, si ya lo eres, pues toca controlar la diabetes, porque cuando veremos la clase de la diabetes, que creo que sí te va a dar chance en este curso, lo que queda, los pacientes diabéticos tienen mucha enfermedad vascular, que hace que su progresión de aterosclerosis sea mucho más rápida que en un paciente no diabético. Entonces, controlar el azúcar, la insulina, la glucosa, todo eso ayuda a que la placa de ateroma no progrese con tanta facilidad. Mira aquí a la derecha cómo está el lumen de esa arteria. Está súper chiquito, más o menos un cuarto de la arteria. 25 con mucho amor, 30%. Todo esto es una arteria con una super placa de ateroma. Solamente para resumirlo aquí, es importante que tengas claro que la placa de ateroma no es grasa y ya. No, la placa de ateroma y la aterosclerosis involucra un cambio inflamatorio global en la arteria. La arteria está inflamada, ¿ok? Y sufre cambios inflamatorios que hacen que esa arteria no pueda aportar debidamente sangre al tejido involucrado. En este caso es una coronaria, así que el corazón se queda corto de sangre. Aquí hay macrófagos que fagocitan colesterol, se inflama toda la pared, hay tanta destrucción que se calcifica eso, todo esto blanco son cristales de colesterol, entonces se convierte la pared de la arteria en un sitio de batalla. Entonces, esta placa se inflama, se repara, se inflama, se repara. Le echa más colesterol, más se inflama. Y esto ocurre durante años. Para que tú tengas esta arteria así, uff, estos son como, qué sé yo, 40, 50 años metiéndole inflamación a este vaso para que quede hasta este punto. Y entonces se comienza el vaso, por así decirlo, a cicatrizar de adentro hacia afuera. Y esa cicatriz, que es esa nueva íntima que corresponde con la placa de ateroma, lo que hace es ocupar el lumen de esa arteria. Así que ese flujo aquí va a ser súper turbulento, ¿ok? Esta placa de ateroma corresponde con una inflamación de la pared de la arteria, ¿ok? Aquí va a haber un flujo turbulento, una sangre que va a chocarse contra las paredes de esa arteria. Si el paciente tiene algún tipo de hipercoagulabilidad, la cosa es peor. Si el paciente es hipertenso, si tiene dislipidemia, o sea, todos son factores que van a hacer que esta placa se transforme en algo realmente peligroso. Y hasta cierto punto, todos son factores que de alguna u otra forma son manejables y prevenibles. La gran mayoría, no todos. Hay cosas que sí no son corregibles como tal, las cosas genéticas, ¿no? Entonces, pues, yo quiero que cambien el pensamiento ese, porque uno piensa que la aterosclerosis es grasa y ya, no, no es grasa, ¿ok? No es grasa, perdón, es como ataque en azul, una respuesta inflamatoria crónica de la pared arterial. O sea, a mí no me gusta leer la diapositiva, pero aquí sí toca leerlo. O sea, la pared de la arteria está inflamado eso, secundario a que tienes una lesión vascular persistente en esa arteria. ¿Ok? Entonces, ese montón de inflamación va a hacer que esa pared de la arteria esté llena de macrófagos, linfocitos T, más colesterol tipo LDL,
Y si tú no haces nada, la inflamación allí va a persistir y los cambios van a ser progresivos. La placa se va a poner peor. Mira, aquí tienes entonces el colesterol, que atrae entonces macrófagos, va a traer más progresión de elementos estromales del vaso, va a proliferar mucho fibroblasto, mucho músculo liso. Todo eso forma una lesión que ocupa espacio, que esa placa de ocupa espacio y altera toda la dinámica propia de esa arteria afectada. Bien, vamos a ver que la aterosclerosis se desarrolla en esta serie de pasos secuenciales. Hay lesión endotelial persistente, acumulación de grasa, que en este caso son esas lipoproteínas, las plaquetas se adhieren, llegan macrófagos al sitio, macrófago fagocita, se transforma en un macrófago espumoso, cambia el músculo lisovascular y cambia también entonces la matriz extracelular. Vamos a ver estos cambios entonces uno por uno. Bien, la lesión endotelial secundaria a un flujo sanguíneo caótico, agresivo, turbulento, propio de una arteria, es lo que debe llevar a un inicio a la formación de la placa de ateroma, que lleva a que el endotelio se lesione porque se deposita mucha grasa en esa pobre arteria. Entre más grasa se deposite de la dieta, por ejemplo, mayor turbulencia vas a ver del flujo sanguíneo. Y si yo como grasa todos los días en exceso, todos los días deposito grasa, lo que lleva a que el flujo sanguíneo turbulento sea persistente, lo que traduce en una lesión vascular persistente, ¿ok? Entonces, esa lesión vascular persistente va a hacer que el endotelio sea disfuncional, va a hacer que el endotelio sea un endotelio procoagulante, un endotelio con cambios vasculares tipo aumento de la permeabilidad, un endotelio que atraiga más leucocitos, o sea, un endotelio procoagulante también es un endotelio proinflamatorio. Y bueno, podemos decir que el inicio de esto fue que se comienza a depositar muchas grasas en la pared de la arteria. Y eso se traduce en un flujo sanguíneo turbulento, más turbulento en este caso, que lesiona poquito a poquito, pero de forma persistente, la túnica íntima de la pared de la arteria. Bien, ¿qué otras cosas hacen que esto sea peor? Bueno, si yo soy hipertenso, mi vaso va a estar apretado, va a estar contraído y eso va a hacer que el flujo sea más turbulento todavía. ¿Ok? Si tengo hiperlipidemia, quiere decir que yo tengo predisposición a más colesterol, más grasa, más triglicéridos circulantes en sangre. Humo y cigarrillo de digo, ¿por qué? Por el tema este de las catecolaminas. Y si yo tengo un estado proinflamatorio, va a predisponer a que la placa de ateroma progrese con más facilidad en el tiempo. ¿Ok? Hasta este punto es importante mencionar que la placa de ateroma se desarrolla en sitios donde la sangre fluye de forma violenta, o sea, fluye de forma caótica, o sea, en las arterias. Por eso que tú no ves aterosclerosis de las venas, no. La aterosclerosis es una enfermedad propia de las arterias, porque necesitas una sangre que golpee la arteria para que la lesione de forma crónica. En las venas eso no ocurre porque en las venas el flujo sanguíneo es súper tranquilo, es súper esto, eh, pasivo si lo comparas con el flujo activo que ocurre en cualquier arteria. Por eso que era importante mencionar al principio de la clase el tema este de que las arterias manejan mucha más presión porque tienen mucha más cantidad de músculo liso en su túnica media. ¿Ok? Por eso es que en una vena, reitero, tú no vas a encontrar formación de placas de ateroma como tal. Regresa, como dice aquí en rojito, un flujo sanguíneo caótico, turbulento, violento, agresivo. Y eso solamente ocurre en la contraparte arterial. Bien, con respecto a los lípidos, recuerda que las grasas no son solubles en el agua. Por lo tanto, los lípidos deben viajar en vehículos dentro de nuestra sangre. Esos vehículos son las lipoproteínas. El problema es que puede haber dislipoproteínas o dislipoproteinemias. O sea que las lipoproteínas van a ser anormales, quizás por un tema de genes anormales o un tema de receptores anormales, que van a hacer que estas lipoproteínas se depositen en lugares que no deben. ¿Ok? Por ejemplo, se depositen en las coronarias, por decirte algo, o en otras arterias. Eso se traduce mucho cuando hay mucho LDL y poco
HDL. Hay que ver por qué hay este tipo de dislipoproteínas formándose en el paciente. Entonces es un problema que yo tenga colesterol alto, porque un colesterol alto, que esa hipercolesterolemia, se asocia con progresión de la placa de ateroma. Cuando es una placa de ateroma, lo que encuentras es colesterol y ésteres de colesterol, que se depositaron allí porque hay formación de muchas de estas dislipoproteínas. Mira, por ejemplo, acá en esta imagen, ¿no? Tienes el LDL en amarillito y el HDL en verde. Usted ve que en la sangre el LDL deposita la grasa en la pared de la arteria. Por eso es que el tipo es, entre comillas, el malo. ¿Ok? Mientras que el HDL se lleva la grasa y la lleva entonces al hígado y allí se excreta a través de la bilis. Por eso es que él es el bueno, entre comillas. Bueno, yo puedo tener algún tipo de anomalía genética o metabólica que hace que yo produzca mucho LDL y produzca un poquito HDL. Entonces, eso me va a llevar a que yo deposite todo el colesterol y va a llevar eso a que yo desarrolle de forma más prematura una placa de ateroma. Entonces, este tipo de cosas se pueden atajar, se pueden modificar primero con cambios en los estilos de vida. Y obviamente, porque ya como te dije, no, yo no sé cómo tengo mi colesterol. Será prudente, aunque sea una vez al año, medírselo y ver si yo tengo que hacer algún tipo de modificación en mi dieta y mis estilos de vida. Porque al igual que los ejemplos anteriores, esto aquí obviamente no duele ni tampoco molesta. Hay cosas muy, muy, muy raras, pero que sí existen, como la son la hipercolesterolemia familiar. Estos pacientes tienen problemas con el transporte de colesterol por un tema de receptores mutados y lo que hacen es depositar todo el colesterol en sitios que no se debe, sitios como las arterias. Hacen una placa de ateroma súper rápido porque no excretan nada de colesterol y todo lo acumulan. O sea, ese paciente se te puede infartar joven. Lástima que no estamos en el salón en presencial. Eh, Hay unas lesiones de la piel que se llaman santomas con X, que si tú has visto ya, o si eres observador, verás que es que el paciente hace unas lesiones amarillas, un amarillo pálido, que se depositan en los párpados inferiores y sobre todo en los codos. Como tú vas a ver, esos santomas son depósitos de puro colesterol que los macrófagos se están fagocitando. Cuando tú ves esos santomas, eso te habla a ti de que hay algo de hipercolesterolemia. Y así como el paciente está depositando colesterol debajo de la piel, créeme que así mismito están las arterias. Probablemente el paciente no lo sabe porque eso la verdad es que no molesta, no duele. Entonces búscalo por todas santomas con X. Santomas, de esta manera también le llaman santelasmas. Eso se relaciona mucho con esa hipercolesterolemia. Es una aterosclerosis prematura que te debuta prematuramente con infartos, jovencito el paciente, 20, 25, 30 años, de ninguna manera eso es normal. Igual que los casos anteriores, pues esto hay que monitorizarlo, hay que prevenirlo, hay que atacarlo, primero con tema de estilo de vida y dietas y segundo, si no funciona esto, con medicamentos. Bien, entonces este montón de lípidos afectan el endotelio porque favorecen mucha producción de radicales libres. Todo eso se traduce en mayor inflamación dentro del vaso sanguíneo. O sea, esta es una arteria proinflamatoria. Mira, el otro problema que tú vas a tener con esto es el tema del óxido nítrico y la vasodilatación. Y esto quizás sea más que todo en la próxima clase cuando hablemos de la isquemia al corazón. Por ejemplo, ejercicio, ¿no? Vamos a decir que yo quiero ir a correr ahorita a la cinta costera 3 kilómetros, algo más o menos aceptable. Cuando eso ocurre, yo necesito más sangre para mis tejidos. ¿Ok? ¿Cómo alcanzo mayor sangre para mis tejidos? Bueno, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la presión arterial y aumentando la frecuencia respiratoria. Todo eso va a hacer que mis músculos de las piernas, músculo esquelético, tenga más sangre para que yo produzca más ATP y yo pueda tolerar esa actividad física. Mientras eso ocurre, mi corazón está trabajando de forma sobregirada. Que tenemos la frecuencia cardíaca mía debe ser, qué sé yo, como estoy hablando, debe ser quizá de 100.
Hablar es un esfuerzo importante y más durante tanto tiempo. Tú puedes notar que a mí se me traban ahorita las palabras, porque es que yo vengo ahorita dejé todo para hoy y grabé anteriormente una clase de histología que es el hueso que debe estar en YouTube. Entonces, eso me tiene cansado, pero yo tengo que hacerlo hoy porque se me acaban los días. Así que, pues, cuando doy una clase atrás de otra, chuzo, la segunda clase a mí me cuesta, ¿no? La primera clase cool, no pasa nada, pero cuando a mí me toca una, o sea, eso es un esfuerzo físico importante. O sea, sí, sí me cansa ese dar clases seguidas. Ni modo, hoy me tocó. Bueno, eh, en reposo mi frecuencia cardíaca debe ser como de 60, 70, quizás 80. En ese momento mi corazón trabaja tranquilo, ¿ok? Es como tener un carro andando en una vía larga que las revoluciones son bajitas. Pero ahora yo hago ejercicio, mi corazón sube su frecuencia cardíaca a 120. ¿Ok? El corazón también, irónicamente, él bombea la sangre, pero también él es muy demandante de sangre. ¿Cómo yo hago para que la coronaria le llegue más sangre al ventrículo? Bueno, un método es vasodilatando la coronaria con óxido nítrico, ¿ok? Se dilata la coronaria y entonces el aporte de sangre al corazón va a ser mayor y de esa forma el corazón late con mucha más facilidad porque le está dando bastante oxígeno a través de las coronarias. Bueno, eso lo hace una arteria normal. Esta arteria, aparte de estar inflamada, está endurecida y ya no responde bien a óxido nítrico, una arteria que está rígida. Entonces el paciente al momento de aumentar la frecuencia cardíaca se queda corta la coronera, si lo quieres ver así, porque no se dilata. Entonces que el paciente no tolera la actividad física y en ese momento viene el dolor en el pecho que tú conoces que se llama la famosa angina. ¿Ok? La angina te habla a ti de que el paciente tiene una aterosclerosis importante que se gatilla con el esfuerzo físico slash ejercicio. Bien, no contento con eso, ese montón de lípidos en la pared de la arteria hacen que se depositen más lípidos, ¿ok? Se acumule más LDL y todo esto va, por así decirlo, a crear un círculo vicioso que se traduce en mayor inflamación y endurecimiento de la pared arterial. En ese momento, entonces, ese montón de lípidos comienzan a atraer a los macrófagos. Los macrófagos odian los lípidos, los odian, ¿ok? El macrófago llega y comienza a esto, invadir, si lo quieres ver así, esto no me gusta la palabra, pero bueno, aplica. Invade la arteria y comienzan a fagocitar lípidos, perdón. Y cuando hacen ese acto, se transforman en esto que tú conoces ya, que son los clásicos macrófagos espumosos, igualitos a lo que conocimos cuando hablábamos de la vesícula biliar, solamente que estos residen es en la placa de ateroma de una arteria, ponte que una coronera por decirte algo. ¿Ok? Entonces, cuando ellos comienzan a fagocitar, producen más radicales libres, ¿ok? Y también producen mucho LDL oxidado, que él produce a su vez más eventos inflamatorios tipo producción de citoquinas, producción de quimiosinas que atraen más macrófagos, producen más factores de crecimiento que alteran más los elementos propios de la pared vascular. Y no contento con eso, como dice el libro, ese LDL que está con el macrófago también es tóxico al propio tejido vascular. Todo eso activa señales tipo interleucina 1 que atraen más inflamación y prolonga esta respuesta inflamatoria dentro de tu pobre arteria coronaria. Le podemos decir aquí que el problema es que el vaso está lleno de colesterol, el colesterol atrae inflamación y esa inflamación es la que altera toda la dinámica de esa arteria. O sea, hay demasiado inflamación en la pared de la arteria, que es lo que hace que poco a poco esa placa de ateroma progrese, ¿ok? Progrese durante el tiempo. ¿Cómo yo revertiría esto? ¿Cómo lo solucionaría? Bueno, evitando que llegue más colesterol a la arteria. Por eso es que es importante aquí mencionar, la vez que haga falta, la relevancia de la modificación en los estilos de vida. Esto que está aquí obviamente es una arteria. Es el lumen, cómo está la mitad, no es menos, 40, 35, 30%. Y todo esto que está acá es la placa de ateroma. ¿Ves que se ve rosada? Porque aquí hay tanta inflamación, reparación,
que la placa ateroma a un punto prácticamente se convierte en una especie de cicatriz. ¿Ok? Cicatriz que si no para la inflamación, la cicatriz va a crecer más y más. Esto es puro tejido fibroso, fibroconectivo, que va creciendo y va obliterando progresivamente el lumen de la arteria, al punto que es como quedó todo apretado el lumen. Entre más tú obliteras el lumen, más turbulento va a ser el flujo sanguíneo aquí en la arteria y más chance de que la placa de ateroma se rompa y el paciente entonces se trombose y se infarte. ¿Ves lo blanco aquí? Más le zoom. Los blancos son cristales de colesterol. Se forman de la batalla a muerte entre el macrófago y el colesterol. O sea, cuando tú ves esos cristales de colesterol, que son estas ranuras blancas que yo creo que les mencioné en alguna discusión de taller, quiere decir que ahí está habiendo pelea a muerte entre macrófagos y colesterol. O sea, que allí hay inflamación. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que en el fondo hay un montón de leucocitos diversos, obviamente el zoom no da para tanto. Y ves esto que está aquí, esto está calcificado, ¿ok? O tuvo una placa de trauma con calcificaciones, ese paciente lleva tiempo alimentando, si lo quieres ver así, el desarrollo de esa placa de ateroma. En forma de resumen, tiene entonces la arteria, ¿ok? Lo amarillo fue el colesterol que se depositó, ya sea de la dieta, ya sea propio que el paciente lo produce, o las dos. Y bueno, al macrófago no le gusta el colesterol, llega a los monocitos de la sangre, pasan entonces hacia adentro de la arteria. Y entonces, pues aquí se transforman en macrófagos que comienzan a esto, fagocitar todo ese LDL. ¿Ok? Y cuando eso ocurre, se transforman ellos en macrófagos espumosos, que esa foam cell. Foam cell es el macrófago espumoso. Todos esos macrófagos llegan, y toda se inflama la pared de la arteria. ¿Ok? Esta inflamación genera que muchos macrófagos mueran durante esa pelea a muerte, por eso es que el centro de la placa de ateroma puede estar necrótico en una aterosclerosis bien marcada. Toda esa esto, inflamación, muerte de macrófagos, daña los otros tejidos de la arteria, daña la matriz extracelular, daña el músculo liso, y todos esos elementos proliferan en respuesta al daño, y eso genera una lesión que poco a poco ocupa más espacio dentro de la arteria. Todo esto es lo que forma la infame placa de ateroma. Entonces, como dice aquí, nada más la primera línea, voy a dejar la primera línea y ya. Todo el problema aquí es la inflamación. La inflamación de ese vaso es lo que lleva a que la placa de ateroma se convierta en algo definitivamente problemático. Aquí llegan linfocitos T, llegan macrófagos, ellos hacen entonces su sistema de respuesta contra respuesta que atraen más macrófagos y más linfocitos T al sitio de inflamación. Hay producción de interferón gamma, hay producción de citoquinas proinflamatorias que lo que hacen es lesionar todo el tejido, todo el vaso, y hacen que los elementos propios del vaso se inflamen, se reparen, se inflamen, se reparen, y eso lleva a que la pared vascular libere muchos factores de crecimiento que hacen que el vaso se remodele. En este caso se remodele para peor, porque se provee mucho crecimiento de músculo liso, de matriz celular, que hacen que la placa ateroma esta que estamos describiendo progrese, ¿no? Ve entonces que prolifera la matriz celular, prolifera el músculo liso y la placa ateroma crece. Que esa proliferación obedece a factores de crecimiento, como el grado de plaquetas, como el de crecimiento de fibroblastos y el factor de crecimiento transformante alfa. Esos factores de crecimiento estimulan a que el músculo liso, los fibroblastos, proliferen, crezcan y fabriquen más matriz propia del vaso. Dentro de todo lo malo, eso quizás es un poco bueno, porque se produce mucho colágeno, se genera una placa ateroma estable. Una placa ateroma estable es más resistente y por lo tanto es menos propensa a romperse y sangrar. Eso es, dentro de lo malo, algo entre comillas positivo. El problema es que si la inflamación persiste, se puede generar una placa ateroma inestable, que es una placa ateroma que está constituida por puro tejido inflamatorio y puro tejido necrótico. Esa es suave, es friable, y esa sí se puede y sí se va a romper con el paso del tiempo. ¿Ok? Yo creo que está bastante claro hasta este punto que sí, la placa ateroma es un problema,
pero el problema real es que la placa de ateroma se rompa y sangre. Estos cambios que corresponden a que la placa se ulcere, se rompa, se erosione, allí viene el problema, porque ahí entonces se forma una trombosis que va a hacer que súbitamente la arteria se obstruya al 100%. Entonces, ese es el problema, que la placa se expanda, se rompa. Entonces, todos esos elementos que llevan a que la placa de ateroma se obstruya al 100%, esos elementos son los que hacen que definitivamente sí se transforme todo este evento en lo que conocemos nosotros como un infarto. ¿Ok? A todo esto puede haber embolismo de material de aterosclerosis, puede haber temas tipo aneurisma, y esto es más radical, pero sí puede pasar. Pero lo que sí nos preocupa a nosotros es que la placa se rompe o se ulcera y se forma entonces el trombo dentro de esa arteria. Bien, hay varios cambios morfológicos propios de la aterosclerosis. En un inicio estos depósitos de grasa son normales, o sea, son propios de los cambios degenerativos y son independientes de la dieta, ¿no? Ocurren quizás a los 10 años y consisten en que esta arteria, ves cómo se forman estos macrofagitos espumosos, estos no pasa nada, no tienen mayor relevancia clínica, es solamente que fatty streaks, aquí fatty streaks, como dice la leyenda acá abajo, son simples depósitos de grasa, no pasa nada. Acá la historia es distinta, ¿ok? Con la placa de ateroma se forman lesiones elevadas, irregulares, friables, que cuando se rompen se ponen marrones porque atrapan grasa, atrapan sangre, perdón, atrapan eritrocitos, plaquetas, que son las que se hacen que se formen este tipo de trombos. ¿Qué cosas tú encuentras en una placa de ateroma? Sobre todo leucocitos, sobre todo macrófagos espumosos y linfocitos T. Encuentras también mucho colágeno, que es el que forma este tejido conectivo, y también encuentras mucho colesterol en forma de lípidos, sobre todo intra y extracelulares. Dame una placa de ateroma por acá, ves cómo el lumen está aquí obliterado. Aquí estamos con más o menos un 40%, y todo lo rosado es el colágeno que se forma porque el tejido se inflama, se repara, y ya conocemos más o menos el procedimiento. Si esta inflamación no se detiene, muchas células van a morir, va a haber necrosis en esa placa de ateroma, al punto que con el tiempo se calcifica eso. Esto es una calcificación de la placa de ateroma, es una placa de ateroma antigua, de cualquier cantidad de años existir esa placa de ateroma allí. Ve las calcificaciones que son basofílicas y se rompen porque la navaja del micrótomo la corta de forma incompleta. Pero debería ser toda moradita, pero se rompe y eso es normal con este tipo de tejidos calcificados. Acá pues no tiene mucha calidad, pero ves estas ranuras blancas, ¿no? Son los cristales de colesterol que, repito, se forman cuando hay pelea a muerte de macrófago contra colesterol. Y por acá los gorditos, estos blanquitos, los clásicos macrófagos espumosos. Bien, yo creo que ya sabemos muy bien lo que pasa con arteriosclerosis. ¿Ok? El problema es la teórica esto, trombosis de un vaso importante que lleva una isquemia, pues en el corazón, pues en el cerebro, puede ser en una extremidad como las piernas que yo les mando a ustedes. Las piernas de esas ocurren porque hay aterosclerosis grave de las arterias popliteas y de las arterias tibiales. Todo eso lleva a que súbitamente, pues, la arteria se tape y todo se gangrene ese miembro afectado. Todo se sobreinfecta, se pone isquémico, se queda sin sangre. Bueno, yo no quiero hablar de eso porque eso lo vamos a hablar con más calma con la clase de diabetes, cuando hablemos de los cambios vasculares propios de la diabetes, ¿no? Obviamente todos estos cambios no son automáticos, todo esto es progresivo. En vez de se infarta, no ocurrió de hoy para mañana. Entonces ocurrió durante la progresión como tal de una placa de ateroma. Paciente hasta un 70% de oclusión está tranquilo. ¿Ok? Ya cuando aparece más de eso, entonces viene el dolor con la angina. Y cuando eso ocurre, la placa está en mayor riesgo de romperse, sangrarse y trombosarse. Fíjate que acá está una placa estable, tiene mucho tejido conectivo. Es poco probable que se rompa, poco probable, no imposible, ¿ok? Digamos que esta es buena, entre comillas, por eso es que es estable, ¿ok? Está menos inflamada. Pero una placa que está inestable, tiene mucha grasa, mucha inflamación, poco tejido conectivo, esta placa es mucho más vulnerable, mucho más susceptible de romperse, sangrar y trombosarse. Y ahí viene el infarto entonces. Bien, al final del día entonces,
vemos que esto es mucho más que simple grasa en una arteria. No, la aterosclerosis es un estado inflamatorio de la pared de la arteria, donde estos cambios inflamatorios hacen que la arteria se remodele. Ese remodelamiento hace que el flujo sanguíneo sea súper turbulento y es lo que favorece que entonces la placa se rompa y el paciente se infarte. Eso lo puedes sumar, por ejemplo, a mucha estimulación adrenérgica. Por ejemplo, si es un tipo estresado, un tipo aprensivo, un tipo, bueno, como todos los días, ¿no? O sea, por ejemplo, yo antes, cuando vivíamos más lejos del hospital, yo vivía estresado en el tranque, porque llegaba tarde al hospital, no encontraba parking, tenía que dar vueltas, 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 y bueno, vienen las consecuencias de, por eso fue que me mudé acá cerca del hospital. Pero mientras todo eso ocurre, están mis médulas adrenales bombeando catecolaminas que dan miedo. Esas catecolaminas van a mis vasos, producen más vasoconstricción y eso produce más turbulencia por estrés mecánico en la placa ateroma. Por eso es que podemos decir que si yo estoy más estresado, si ponte que va a haber una raya muy grande, pues ya te vas a infartar. ¿Por qué? Porque ese estrés hace que se apriete el vaso, haya mucha constricción y eso favorece que haya más turbulencia del flujo sanguíneo y yo me puedo infartar, teóricamente, ¿no? Entonces que los infartos ocurren más o menos en la mañana, ¿no? En la hora del trabajo, de 6 de la mañana a el mediodía. Ve que hay muchos factores que influyen entonces en la progresión y el desarrollo de un infarto. Por lo bueno es que no siempre termina así, ¿sí? Da chance de abordarla, da chance de esto, tratar de prevenir que esto ocurra. Bien, vamos a una pausa cortita aquí para que yo descanse algo porque pues ya estoy cansado y vamos a seguir con la segunda parte de la clase que pues es bastante más corta. Voy y vengo pues, 3 minutos.
Vamos a seguir entonces, jóvenes. Pues, por suerte ya la parte de la aterosclerosis es la que se lleva el gran grueso de la clase. Ya las otras cuentas que vamos a discutir aquí son un poco menos tediosas, ¿no? O sea, la parte de los tumores, que esa es la que pues, a mí me interesa más. Pero bueno, este curso no es para que usted sea experto en las enfermedades, sino más que todo también ayuda mucho para que usted amplíe su vocabulario, su glosario de enfermedades. Y bueno, ya después, si viene el momento, pues ya aunque se lo escuchaste, y allí sí vas entonces a incrementar tus conocimientos al respecto. Por esto es un curso, si lo quieres ver así, bastante generalista. Algo que se ve son los aneurismas. Un aneurisma es la dilatación de la pared de la arteria. Podemos decir que es la contraparte de una varice, ¿no? La varice venosa es la dilatación de una vena, el aneurisma es la dilatación de una arteria. Los aneurismas se relacionan con también hipertensión, aterosclerosis, cuando no. Y bueno, el problema del aneurisma es que pues obviamente donde la arteria se dilata, en ese sitio la pared es más débil. Y entonces en ese sitio esa arteria con aneurisma se puede romper y vienen entonces cualquier cantidad de consecuencias. Por ejemplo, en el cerebro, un aneurisma, una arteria cerebral, tiene consecuencias realmente catastróficas. Se relaciona con cosas como el síndrome de Marfan y ciertas infecciones como de repente se me ocurre sífilis, que yo recuerdo. La verdad es que no he estudiado esto recientemente, así que pues experto no soy. Otro evento que pues puede que veas es la disección de la aorta, donde se genera un tercer espacio aquí entre la túnica adventicia que se llena de sangre, ¿ok? Eso duele como si el paciente lo estuvieran apuñalando, es lo que dicen, yo nunca he visto esto, y pues el riesgo se puede romper eso y puede sangrar y puede ser algo realmente peligroso para el paciente. Y para variar, la disección aórtica, su principal factor de riesgo es la hipertensión. Bien, con respecto a la vasculitis, no hay mucho que mencionar, porque las vasculitis ya se mencionaron cuando hablamos nosotros sobre las enfermedades, estas por hipersensibilidad, sobre todo las reacciones, estas de tipo 3, que son las que son por complejos de depósito de complejo antígeno-anticuerpo, ¿eh? La clásica vasculitis con su necrosis de tipo fibrinoide. Creo que también es esto reciclada, una piel, y ves los vasitos acá, súper inflamados, súper, está anormalmente inflamado esto. Hay neutrófilos, hay leucocitos, polimorfonucleares, quizás eosinófilos, hay mononucleares tipo linfocitos plasmáticas, y lo rosado es la necrosis fibrinoide. Eso es de vasculitis, hasta que se muestre lo contrario. Eso tiene que ver con cosas de tipo autoinmunes. ¿Cómo lo demuestras? Con una inmunofluorescencia, o sea, los depósitos de complejos anticuerpos, si es que existen. Bien, dentro de la vasculitis hay muchas, solamente para mencionarles algunas en este cuadrito. La que vemos anteriormente es una vasculitis leucocitoclásica, pero hay otras que son de grandes vasos, como esa granulomatosis con poliangeitis. Bien, las varices yo creo que ya las mencionamos en alguna otra parte del curso. Creo que cuando hablamos de la trombosis, si no me equivoco. En la varice el problema es que hay dificultad para el retorno de sangre venosa y por lo tanto la venita, perdón, que sigue la arteria, maneja mucho volumen de sangre, al punto que la pared de la vena, no con la arteria, no lo tolera y entonces ¡blup! Se dilata, porque hay mucha presión dentro de esa pobre venita, ¿ok? Como si fuera un aneurisma, pero ahora en la contraparte venosa. Entonces tienes estas venas que están dilatadas, tortuosas, que pues como aquí hay mucha acumulación de sangre venosa, entonces es un ambiente hipóxico. Por eso es que pueden venir entonces este tipo de enfermedades vasculares venosas con formación eventualmente de úlceras que son muy dolorosas y pues se pueden sobreinfectar. ¿Cómo lo corrijo? Bueno, favoreciendo el retorno venoso. Por ejemplo, puedes bajar de peso, puedes hacer ejercicio, puedes caminar más o también puedes, por ejemplo, usar estas medias embólicas, las medias antiembólicas, mejor dicho, ¿no? La cosa es favorecer el retorno venoso de vuelta hacia el corazón. Lo bueno de esto es que las varices dijimos que no son las que se relacionan con tromboembolismo, sean las venas profundas, pero repito, sí se pueden ulcerar, se pueden sobreinfectar
y son muy sintomáticas porque al paciente sí le van a doler mucho. Bien, en el contexto de las varices esofágicas y la cirrosis, yo creo que este tema no lo hayamos tomado. Vamos a tomarnos aquí unos minutos para hablar de eso. Del punto de vista general, no era la cirrosis como tal, porque eso es en otra clase. Cuando hay cirrosis, el hígado se reemplaza en gran porcentaje por tejido fibroso. ¿Ok? Ese tejido fibroso es como si fuera un caucho. Yo he tenido en el hospital hígados cirróticos y eso tú agarras el cuchillo y o sea, son difíciles de cortar. Porque eso es como si tú estuvieras cortando tú con un cuchillo la suela de un zapato. O sea, sí la vas a cortar, pero te va a costar. No es como cortar un hígado normal, que es como cortar un pedazo de carne suave. No, no, no. Un hígado cirrótico tienes que darle ram, 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 porque el tipo es duro. Bueno, la vena porta, que es la que está aquí en grande, debe desembocar su sangre hacia el hígado. Es una sangre rica en nutrientes, pero pobre en oxígeno. Verá que la vena porta se comunican todas las venas del sistema esplácnico, las venas del estómago, del vaso, de los intestinos, tanto delgado como el grueso, y también las venas del esófago. ¿Sí? Todas convergen eventualmente a la vena porta que desemboca hacia el hígado. Bueno, está cirrótico y entonces la vena porta está tratando de dejar la sangre en el hígado y el hígado simplemente, lo quieres ver así, no la está recibiendo. Y toda la vena porta se queda aquí, perdón, toda la sangre se queda dentro de la vena porta. Y la vena porta va a manejar mucho volumen, o sea que va a haber hipertensión portal. Entonces aquí pasan dos cosas que nos interesan. Con la hipertensión portal va a haber aumento de la presión hidrostática dentro de esa vena, ¿ok? Al punto que va a comenzar a liquearse líquido hacia afuera de la vena y a dónde va a caer, hacia la cavidad peritoneal. Entonces que el paciente se va a acumular esa agua y se va a formar una ascitis. Por eso es que el paciente cirrótico cursa con el tiempo con ascitis por la hipertensión portal y un tema de aumento de presión hidrostática. Concomitantemente con esto, las venas se van también a poner tortuosas, se van a dilatar. Un fenómeno donde eso es especialmente prominente es en las venas esofágicas, ¿ok? Esas varices venosas esofágicas en el paciente que es cirrótico, que suelen ser los alcohólicos, se rompen las venas y se forma un sangrado digestivo alto masivo. La gente vomita sangre como si fuera un carro cisterna. Eso se llama el síndrome de Mallory-Weiss y eso es mortal, porque el sangrado es tan grande que pone en peligro la vida. ¿Ok? Síndrome de Mallory-Weiss, si lo quieres buscar. No puedo regresarlo. Ya. Lo otro que son las hemorroides. ¿Qué es una hemorroide? Una hemorroide es una dilatación de una vena del plexo hemorroidal. Las hemorroides duelen porque pues aquí hay muchos nerviecitos, esa área de mucha fricción y eso pues de punto de vista sintomático molesta. ¿Ok? Son simples dilataciones de las venas del plexo hemorroidal que pues fuera de ser dolorosas no tienen mayor consecuencia para el paciente, pero ciertamente sí son muy, muy sintomáticas, tanto así que a veces ameritan manejo quirúrgico porque al paciente le duele mucho. Fíjate, cada vez que se sienta, eso le duele. Esa área es muy, muy sensible en este sentido. ¿Por qué se forman las hemorroides? Bueno, una razón es porque yo sufro estreñimiento y cada vez que voy al baño, eso es presión, 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 especialmente que todos los días, al punto que la vena no aguanta tanta presión y ¡blup! Se va entonces a dilatar. Eso es, desde un punto de vista simplificado, lo que corresponde con una hemorroides, que realmente pues debería llamarse vena hemorroidal, o sea, o varices hemorroidales, mejor dicho. ¿Ok? Pero bueno, hemorroides es un término que se ha aceptado pues con el tiempo. No, no solamente se ha aceptado, se ha esto generalizado es la palabra correcta. El hemorroide puede ulcerarse, duele, pero de ahí para allá no es que, pues, no es que va a poner en riesgo la vida del paciente, tampoco así. Bien, y ya para terminar, se llaman un poquito los tumores vasculares, que pues esta es la parte que a mí siempre me
entretiene y me interesa más. Bien, están los hemangiomas, que son tumores vasculares benignos. Son simples canales dilatados llenos de sangre. Y son súper comunes en la infancia. Yo creo que tú tienes que haber visto un niño de estos recién nacido con estas manchas rojas en la piel, que uno se queda como que, ah, Dios mío, qué desgracia. ¿Por qué? Porque físicamente son muy impactantes. Físicamente tú las ves y llaman mucho la atención. Pero vas a ver que al tiempo, la gran mayoría suele resolver solita, ¿ok? Son tumores vasculares perfectamente benignos y autolimitados. Autolimitados quiere decir que así como aparecieron, así mismo van a desaparecer. Hasta este punto viene un tumor muy sobresaliente porque es uno que ustedes me pusieron en un quiz y yo me quedé como que, bueno, mira, yo la verdad es que pues debería cancelar esto porque ustedes me están demostrando son pura copia y que pues sin su copia no son nada y son tan tontos que copian cosas que ni siquiera tienen sentido. Entonces eso me puso muy decepcionado a mí, pero me acordé después que yo no estoy aquí para cambiar el mundo y ya me tranquilicé. Lamentablemente déjeme decirle que eso que usted hizo estuvo mal. O sea, porque yo te iba a preguntar a ti, fulano de tal, ¿qué es un granuloma piógeno? Y obviamente tú no me vas a hacer responder. Yo te pregunto, ¿de dónde sacaste ese término? Ese término nada más lo sabe alguien que lo ha estudiado antes. ¿Cómo tú sabes algo que nunca has estudiado? La respuesta es que te copiaste. Yo te pregunté a ti, bueno, mira, ¿qué mérito del punto de vista moral y correcto hay en lo que acabas de hacer? ¿Mm? Entonces, pues, en otro momento de mi vida, yo hubiera hecho un escándalo por eso, o sea, pero ya no, ya yo después de tantas cosas que me han pasado con este tema de las clases, yo simplemente prefiero reírme para mí y pues ya usted verá qué hace con eso en el futuro. Yo la verdad es que pues hace tiempo acepté que no, yo quería cambiar el mundo, pero pues no me corresponde cambiar el mundo y ya, así se acaba esto. El infame, ahora gracias a ustedes, granuloma piógeno, es un tumor vascular bien característico que también le llaman hemangioma lobular capilar. ¿Por qué? Porque está constituido de muchos capilarcitos que forman estas bolas grandes. Estos son lóbulos, ¿ok? Eso se llama hemangioma lobular capilar, siendo un término clínico granuloma piógeno. ¿Por qué yo me acuerdo de él? Porque no es ni granuloma, porque no es granulomas, ni tampoco produce pus, tampoco es piógeno. Pero bueno, clínicamente genera esa apariencia tipo granuloma, como son aquí, ¿no? Con estas lesiones rojizas elevadas, clínicamente esto imitan a un granuloma de esos clásicos que conocemos de otros sitios. Son comunes en el embarazo y por eso que también le llaman de que tumor del embarazo, pues pyogenic granuloma, siendo el otro nombre del, repito, hemangioma lobular capilar. Era que sí me puso muy pensativo como que, pero ¿por qué inventan tanto? O sea, ¿de verdad tú crees que hay mérito en agarrar una imagen, inventar algo así y según tú ponerlo? ¿Tú de veras crees que cuando estés con un paciente o estés trabajando, hacer eso, tú vas a cobrar por eso en serio? O sea, de veras, de veras. O sea, como que pues... eh, no sé qué palabra usar, porque no solamente es inmaduro, es incorrecto, es estúpido. ¿Por qué hacen eso? O sea, yo espero de ustedes y ustedes entonces hacen ese tipo de cosas y yo me quedo como que chuzo. ¿Será que me voy a poner el día de mañana en manos de esta gente que pues es una falta importante a la ética? Y bueno, si a usted no le gusta lo que le estoy diciendo, dígame que yo estoy equivocado, ¿ok? Pero de verdad que eso que hicieron de ponerle granuloma a Piógeno, o sea, eso a mí me ha dado mucho que pensar. Y lamentablemente son cosas negativas. Si usted quiere agarrar y decir que yo dije estúpido en público y le dije así, haga lo que usted quiera. O sea, ya yo estoy muy avanzado para, pues, esto, depender de esto. La verdad es que yo recibo muchas decepciones en este tema de las clases, así que, pues, por eso que estoy bastante desvinculado al respecto. Bueno, es otro tema, por cierto. Pero bueno, dejándolo a mi reflexión personal, esto es un granuloma piógeno, por Dios. Ese que está en la pantalla, este que está aquí. ¿Ok? ¿Ves la piel? ¿Ves los lóbulos? Bola, 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 bola. Y en esas bolas hay vasos grandes que alimentan a los vasos chiquitos. Por eso es que es lobular capilar, porque son capilarcitos. Y hemangioma, porque es un tumor benigno constituido de vasos. Hemangioma lobular capilar. También conocido como granuloma piógeno. ¿Ok?
Ahora, esto sí se llama granuloma piógeno. ¿Ves que no tiene nada que ver ni con granuloma, ni con bacteria, ni con pus? Pero bueno, clínicamente es el término que se le ha aplicado y ya clásicamente ha sido aceptado como una norma, ¿no? Pero bueno, fuera de lo otro que dije antes, pues lo importante es que hoy en día aprendimos que el granuloma piógeno es un tumor vascular benigno. Ya, eso pues, eso es lo que quería decir. Nuevamente por acá, aquí se ve menos lobular, pero se ven muchos lucecitas, ¿ok? Muchos lúmenes, muchos vasitos, ¿ok? En el granuloma piógeno hay muchos vasitos y también hay mucha inflamación. Es un tumor que pues es bien inflamado, sobre todo con neutrófilos y suelen ulcerarse. Esas son características clásicas de el granuloma piógeno. No puedo soltar el tema. Para la próxima vez, si tú no sabes, déjalo en blanco. Es mejor que eso que hicieron, ¿ok? O sea, lo dejó mal, se ven mal haciendo eso, se ve poco profesional, así que no lo hagas más. Si no sabes, como vas en los hospitales, el día de mañana tú vas a un hospital a rotar, te pregunta algo el funcionario, dice, no sé. Quizás no sé no es la mejor respuesta, pero un no sé es mejor que inventar. Y no se aplica en muchos escenarios. O sea, yo soy funcionario, yo tengo cosas que yo no sé, y le pregunto a otro funcionario de más experiencia, para con que sea mi oriente. Tengo un caso yo, ¿es un cáncer o no es un cáncer? Chuzo, no sé, no estoy seguro. Pero créeme que es peor cometer una respuesta imprudente e impulsiva, es peor para paciente y es peor para mí hacer ese acto incorrecto. Es peor que decir, hey, no sé, necesito ayuda, necesito consultar, necesito repasar, necesito estudiar. O sea, entonces no crea que porque tú eres estudiante tienes que saberlo todo, o sea, ni yo lo sé todo. Pero lo que sí es difícil es volver a darle confianza a alguien que ha sido deshonesto. Eso sí, para mí es difícil. O con los residentes, yo te acepto que tú a mí no sé. Cool. Vamos a estudiarlo. ¿Ok? No sabes. Pero lo que sí yo no puedo ver bien es un acto de deshonestidad. Como eso agarrar y agarrar la imagen y pasarla en una plataforma de inteligencia artificial, eso a mí me parece ridículo. Me parece ridículo que usted crea que usted va a lograr algo con ese tipo de medios. Eh, Pero bueno, Chuleta, eso es un tema grande, por cierto. Las generaciones actuales y las plataformas estas de inteligencia artificial son un problema difícil. Yo no sé, ya yo tengo mi título, mi trabajo y mi conocimiento lo tengo acá arriba y nadie me lo va a quitar. Pero si yo les quito el teléfono a ustedes, ¿será que hay consecuencias de eso? ¿Será? Esta respuesta no la puedo responder yo, pero yo creo que usted sí quizás pueda responderla. Considéralo como un regaño. Si los regaño es porque quizás me interesa. Si me da igual, no le digo nada y cada quien por su lado. Pero si yo me tomo el tiempo de regañarlos es porque pues yo creo que deberían reflexionar este tipo de actos, reflexionarlos y corregirlos, porque puede que al día de mañana esto te traiga consecuencias esto, deleterias, negativas. Hoy en día las consecuencias fueron dos, tener incorrecto y que yo piense mal de ti. Ya, eso es una tontería, sinceramente, eso es inofensivo, pero puede que el día de mañana eso te traiga consecuencias mucho más graves y la idea mía es que eso no ocurra con ustedes. Entonces, pues, traten de moldear esa forma de hacer las cosas y esos hábitos ahora que se puede. Ya, suficiente. Bien, la contraparte del hemangioma es el linfangioma. Este es un tumor constituido es por vasos linfáticos. Morfológicamente es muy parecido, por no decir igualito, solamente que los canales vasculares no van a tener eritrocitos. Hay estos grandototes que crecen a nivel cervical, son quigroma quístico. Yo nunca los he visto porque son más de todo de pediatría, nuestros hospitales de adultos, pero pues obviamente sí imita a algo malo, algo peligroso, y por eso toca hacer el desempate a nivel histopatológico. Bien, y este ya lo conocemos, es el famoso sarcoma de Kaposi, que es el que ocurre en el contexto de un paciente inmunosuprimido, suele ser HIV-Sida, pero repito o reitero, hay casos de sarcoma que son en pacientes que no son HIV-Sida, por ejemplo, son pacientes inmunosuprimidos, viejitos, que tienen algún grado de deficiencia de inmunológico, adquieren una infección por herpes virus 8 y entonces te hacen el sarcoma de Kaposi eventualmente. ¿Ok? Recuerda que el herpes virus 8 lo que hace es que estimula mucho al factor de crecimiento vascular endotelial y proliferan este montón de vasitos que tienen forma de
cleft, forma de hendidura. Sarcoma de Kaposi puede afectar por lo general piel y mucosas. Mucosa me refiero como a la mucosa oral, pero he visto Kaposi rectal, colónico, he visto Kaposi en ganglio linfático. O sea, este tumor puede aparecer prácticamente en cualquier sitio anatómico. Y lo que sí es necesario para él establecer la relación con el herpes virus 8. No hay Kaposi sin herpes virus 8. Eso sí es verdad. Tienes un tumor vascular que parece un Kaposi y no es herpes virus 8, eso es otra cosa. Bien. Y este que es el más maligno de todos los tumores vasculares es el angiosarcoma. Súper maligno. Yo tuve uno que siempre me acuerdo, una paciente de 30 años máximo en el corazón. Uf, eso hizo metástasis, la paciente se murió. Uf, yo creo que ni 10 días desde el diagnóstico. Tumor súper agresivo, súper maligno, se asocia con radiación, suele aparecer en la extremidad de una mastectomía. No es que suele, puede, no está bien descrito un síndrome de algo, no me acuerdo el tema, el nombre, síndrome de algo, es angiosarcoma post-mastectomía en el brazo afectado. Angiosarcoma porque a veces forma canales vasculares. Pero hay veces que el angiosarcoma es de tan alto grado que pues simplemente una neoplasia pobremente diferenciada, con mitosis, con necrosis, que la verdad el diagnóstico es por inmunistoquímica, que tiene que demostrar que allí hay marcadores positivos para marcadores vasculares. Esa es la única forma. Entonces, es un tumor bien difícil de diagnosticar. La inmuno es dura también porque el inmuno te marca citoceratina positiva. Y tú dices, pero esto es epitelial. No, esto es un tumor no epitelial que marca citokeratinas. Dentro de los marcadores vasculares marca CD31, 34 y el ERG. Y tiene que ser herpes virus 8 negativo. Si esto es positivo, esto fuera un sarcoma de Kaposi. Ya te digo, pues tener lesiones que ciegan canales vasculares como tal, ahí es más fácil porque te orienta algo vascular, pero puedes tener un tumor pobremente diferenciado que le hace la inmuno y tienes que demostrar que eso es positivo para marcadores vasculares. Y bueno, lamentablemente, si el tratamiento le toca esto, este es un tumor anormalmente agresivo. ¿Ok? Mira eso. Yo veo esto aquí, yo no sé qué es. Es una neoplasia pobremente diferenciada. Hay que mandarle inmuno. Citoqueratina, desmina, eh, paramelanoma, y bueno, piensa en algo vascular. Pues un angiosarcoma. ¡Pum! Marcó vascular a chuzo. Mira, ¿ven? Angiosarcomas son traidores porque, repito, la marcación esto es ambigua y tiene que ir rápido porque son tumores agresivos, agresivos, agresivos. Pero bueno, existen. Eso. Entonces, cualquier cosa en esta imagen, mitosis, pleomorfismo, atipia, no hay patrón de nada. Este tumor hay que hacer inmunistoquímica. El que dice que esto hay que hacer inmuno, lamentablemente no está enfocado en la realidad de esto. O sea, esto tiene que ir con inmunistoquímica sí o sí. Pero si la inmunistoquímica no es para que la sepan, sino para que sepan que existe, ¿no? Y para cuando les toque el día de mañana no se asusten con la palabra, porque pues ciertamente es una palabra que da terror, da miedo. Pero bueno, yo creo que fuera del evento del granuloma piógeno, algo han aprendido y con eso basta y sobra, ¿ok? Con eso basta y sobra. Listo, tengan chance, revisan esto y bueno, será hasta otra ocasión. Bueno, cuídense y que estén bien.